Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos. Inversiones Sura, tu próxima buena decisión. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Les damos la bienvenida desde Inversiones Suras a todos los clientes a este nuevo webinar que nos convoca. Cada vez se acerca más el tiempo y entramos en recta final de este periodo constituyente. Y esto es parte del ciclo de charlas justamente llamado Avances de la Convención Constitucional que nos convoca. Los ejes centrales de la eventual nueva constitución, eventual hay que decirlo, porque así es, porque mientras no haya una aprobación del texto que nos propondrán los constituyentes el 4 de septiembre, bueno, hasta ahora todos son borradores y son propuestas, pero sobre ellas hay que ir viendo cómo es el avance. Inversiones Suras ha estado cerca de sus clientes, acompañándolos en sus decisiones con información de coyuntura y tendencias el 2020, el 2021 y este 2022 no será la excepción. Queremos acompañarlos nuevamente con esta información relevante a través de este webinar que forma parte de un ciclo de charlas de actualidad que se seguirán realizando durante el año. Todos los meses habrá espacios de información y conversación sobre los avances de esta convención y el proceso en general. Los invitamos hoy a conversar con dos profesores y dos expertos que nos ayudarán a mirar el proceso desde distintos ángulos, pero también poder integrar la discusión con ellos, contar con su experiencia. Se trata de Sergio Verdugo, que nos acompaña y que actualmente es director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresas y del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Sergio además es doctor en Derecho por la Universidad de Nueva York, es máster en Derecho por la Universidad de California, Berkeley. Además, es editor del International Journal of Constitutional Law, revista publicada por Oxford University Press y secretario general de la Asociación Internacional de Derecho Público. Aprovecho de saludarlo. Sergio, buenos días. Muy buenos días, Matías. También nos acompaña Javier Couso, que ya lo vemos ahí en pantalla, actualmente académico de la Universidad de Diego Portales, catedrático en tendencias globales del constitucionalismo de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. Es consultor en Naciones Unidas en procesos constituyentes para Asia y Medio Oriente. Javier es doctor y máster en jurisprudencia y políticas sociales por la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Matías, un gusto estar contigo y con Sergio. Igualmente, muchísimas gracias. Déjenme un segundito para comentarle a nuestros auditores, a nuestros espectadores, ¿cómo se puede decir? No telespectadores, digital espectadores, no sé, global espectadores. Pueden estar en el auto, escuchando en su oficina, quién sabe dónde, pero igual lo interesante es entrar en los temas. La dinámica será bastante simple para darle fluidez. Tendrán entre 10 y 15 minutos cada expositor para contarnos cuál es la mirada que vale la pena, a juicio de ellos, estar haciendo hoy de este proceso. Y luego de que Sergio y Javier nos hagan su exposición, bueno, sencillamente entraremos y daremos paso a un conversatorio. Obviamente ustedes también podrán participar a través de un chat que tenemos allí. Ustedes pueden canalizar las inquietudes y preguntas, los cuales intentaremos ir dando respuesta a todos, o al menos, si no está la suya específicamente, integraremos algunas preguntas y yo haré el paso a Sergio y a Javier para que las logren responder. Sin más, siendo ya las 9:06, sí, 9:05 minutos, Sergio Verdugo, ¿te parece? Para que le des a tu presentación, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en este panel con Matías y Javier. Mi presentación se va a enfocar en algunos aspectos institucionales orgánicos relacionados con el proceso constituyente, asumiendo que los contenidos ya aprobados por la Convención Constitucional van a estar incluidos en una constitución que se va a aprobar. Puede que no se apruebe como Matías decía, pero vamos a asumir que se va a aprobar para este efecto. ¿Cuáles serían las consecuencias de estas normas? Después Javier va a hablar sobre algunos aspectos relacionados con derechos fundamentales. Sin prejuicio de eso, antes de comenzar mi presentación me pidieron que les resumiera
en un sentido muy amplio, cuál es el cronograma de la Convención Constitucional, o sea, qué es lo que se viene ahora a propósito de la Convención Constitucional. Aquí están resumidas las siguientes fases que vienen, que como ven ustedes termina el 5 de julio con la ceremonia de entrega del texto. Este cronograma todavía puede ser revisado, ya se ha dicho explícitamente que puede que el trabajo de las comisiones, que se supone que va a finalizar el 29 de abril, podría ser extendido, lo mismo con el trabajo del plenario. Después la convención va a funcionar en Antofagasta y después nos vamos a centrar en el trabajo de la Comisión de Armonización. Aunque no está en esta lámina, hay que tener presente que la directiva de la Convención Constitucional también quiere formar una comisión que se enfoque en las reglas transitorias. Las reglas transitorias son aquellas que se van a hacer cargo de la implementación de la nueva Constitución después de que la Constitución sea aprobada. Y son muy importantes porque ellas van a determinar, por ejemplo, qué va a suceder con el presidente electo, cuándo se va a llamar a elecciones para elegir a la Cámara de Diputados, al Congreso de Diputadas y Diputadas o a la Cámara regional, etcétera, etcétera. El Pleno va a discutir las propuestas que vengan de armonización entre junio 23 y junio 29. Como ven, es un calendario bastante apretado. ¿Ya? En general, en mi presentación quiero transmitir dos ideas bien concretas. Primero, de aprobarse el texto como está hoy día, en Chile vamos a tener dos tipos de política que antes no conocíamos, ¿no? O sea, hoy día nos enfocamos mucho en entender la política sobre la base de lo que hace el presidente de la República y el Congreso, y en alguna medida, aunque menor, el Tribunal Constitucional y otros órganos bien específicos. Pero vamos a tener dos tipos de políticas con la nueva Constitución que antes no conocíamos y vamos a tener que aprender sobre ellas. Una tiene que ver con la política regional, y la otra tiene que ver con la política al interior de los sistemas de justicia que se va a dar, especialmente debido a cómo está establecido el sistema de nombramientos de los jueces. La segunda idea que quiero transmitir en esta presentación es que el gran problema del sistema político es el sistema de partidos, ¿ya? Y hay algunas reglas que ya han sido aprobadas que no traen tan buenas noticias, pero todavía faltan muchas reglas que tienen que ser aprobadas. Entonces el puzzle en esta parte está incompleto y hay que prestar atención a lo que va a ocurrir con él mismo. ¿Ya? Primero, solamente para transmitirles por qué es importante esta parte institucional, ¿no? Hoy día, estos días se están votando, sobre todo ayer, se votaron muchos derechos fundamentales y el debate tiene que ver con los derechos fundamentales. Por ejemplo, ayer se aprobó una regla que le da derecho a los trabajadores a participar en las decisiones de las empresas a través de los sindicatos y remite a la ley lo que va a ocurrir con cómo se va a materializar este derecho de participación en las decisiones de la empresa. No sabemos si ese derecho de participar en la empresa qué consecuencias va a tener, no sabemos cómo se va a convocar, hay muchos mecanismos y procedimientos que no tenemos claro, y para saber qué es lo que va a ocurrir con este derecho, tenemos que tener claro cómo el sistema político y el sistema judicial va a procesar este derecho. Sabemos que este derecho tiene que ser complementado con una ley posterior, por eso nos tiene que interesar el proceso político legislativo. También sabemos que las regiones van a poder tener empresas estatales y dictar empresas estatales. ¿Van a tener entonces alguna capacidad laboral en este aspecto? Alguien podría pensar. Y también sabemos que existen otros derechos relacionados como la libertad de asociación, la libertad económica o el derecho de propiedad que podrían entrar en tensión con este derecho, y vamos a necesitar que los jueces vayan precisando cuáles son las fronteras de ambos. Por eso entender cuál es la política, cuál es el proceso político que va a tener la nueva Constitución es importante para entender cómo estas tensiones que son inevitables en el texto se van a producir. ¿Ya? Yo aquí les puse la lámina de una toma, ¿no? Porque es un ejemplo clásico en derecho constitucional de explicar que cuando se reconoce el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad suele generarse una tensión que al final queda entregada al proceso político y también al proceso judicial el día de mañana. Bueno, lo primero, a grandes rasgos, ¿no? Esta es una presentación muy breve, explicar lo que está ocurriendo respecto del Estado regional. Hay varios que creemos que aquí la Convención Constitucional ha perdido la oportunidad de establecer un sistema de macroregiones bastante ordenado. La verdad es que como está hoy día el Estatuto del Estado regional es bastante desordenado. Hay varias atribuciones que se le establecen a la región autónoma, pero no está claro qué institución dentro de la región autónoma las va a ejercer. Se establece, por ejemplo, la facultad para establecer contribuciones y tasas previa establecimiento de la ley, la facultad para establecer empresas estatales, y
y a las asambleas regionales que van a ser electas popularmente en cada una de las regiones. Además, hay atribuciones algunas regladas y hay atribuciones genéricas, atribuciones normativas y fiscalizadoras genéricas. No sabemos todavía cómo esas atribuciones se van a generar, pero es altamente probable que, como son políticos electos, ellos van a tratar de establecer regulaciones que después se pueden judicializar. Hay un riesgo de que exista alguna duplicidad en las regulaciones que existen aquí, y por eso es importante prestar atención a si va a existir o no una Corte Constitucional centralizada que pueda resolver este tipo de conflictos. Si esa Corte además tiene que fallar con perspectiva regionalista, por ejemplo, integrando un tribunal con 2/3 de sus miembros que provengan de regiones, como el proyecto original venía, que todavía no se aprueba, obviamente eso podría tener una incidencia en cómo este tipo de conflictos se van a afectar. Fue rechazada la norma que se refería a la deuda pública de las regiones. No obstante, las regiones van a necesitar de financiamiento y va a haber presión fiscal igual. ¿Cómo se va a resolver esto? Todavía no lo sabemos. Estas son cosas respecto a las cuales hay que fijarse. Yo tengo la sensación de que lo que va a aprobar la Constitución acá es un punto de partida, y después las regiones van a empezar a ganar poder de a poco. Una vez que se logre aprobar, por ejemplo, una ley de acuerdo regional que autorice el establecimiento de tributos, de contribuciones y de tasas, a partir de ahí se va a empezar a construir. Además, la Constitución le da atribuciones a la región autónoma para establecer algunas regulaciones en materia medioambiental. No está muy claro cómo eso va a conversar con la política central. Lo que tenemos muy claro es que la política regional va a ser muy importante. Sobre el sistema político. El sistema político en general, hay dos grandes objetivos que corregir acá, ¿no? Uno, darle eficacia al sistema. No tenemos hoy día un sistema de políticos altamente fragmentado que no es capaz de dar una respuesta importante a las demandas sociales, y por eso necesitamos un sistema político más eficaz, pero también necesitamos garantizar la democracia, garantizar los contrapesos y garantizar de que esa democracia va a ser sustentable en el tiempo, que va a haber rotaciones en el poder que los incumbentes no van a poder capturar. Y han habido dos grandes definiciones por parte de la Convención Constitucional, pese a que hay pocas normas que están aprobadas todavía, ¿ya? Pero es difícil que estas dos grandes definiciones sean modificadas. La primera es que va a haber un presidencialismo atenuado, y la segunda es que va a haber un bicameralismo asimétrico. Que hay un presidencialismo atenuado significa, a mi modo de ver, que el presidente va a tener menos atribuciones formales. Esto no significa que el presidente vaya a tener menos atribuciones materiales, porque dependiendo de cómo quede el cóctel de las distintas normas relacionadas con el proceso legislativo, la fecha del calendario electoral, por ejemplo, el sistema electoral para elegir a los partidos, el presidente podría tener efectivamente mucho poder, independientemente que formalmente tenga menos poderes. Pero hay algunas cosas que pueden ser relevantes acá, como ocurre con la iniciativa exclusiva. Existe la idea de reemplazar la iniciativa exclusiva por lo que se denomina como las leyes de concurrencia presidencial, que son leyes que van a necesitar el patrocinio del Ejecutivo, pero que pueden ser iniciadas por parlamentarios, poniendo más presión política al Ejecutivo al respecto. Pero estas normas todavía no han sido aprobadas y son partes de las piezas faltantes del puzzle. Hay un problema importante. El problema más importante que tenemos hoy día es el sistema de partidos. Hoy día tenemos cerca de 19 partidos políticos en el Congreso que operan con una alta fragmentación y con muy poca disciplina. Es difícil llegar a negociaciones políticas amplias. No existen pactos o coaliciones de gobierno más amplias. Lo que existen son pactos electorales de corto plazo que son bastante débiles. Entonces tenemos que ver cómo el nuevo sistema político que va a tener la nueva Constitución va a tener incentivos para colaborar y terminar con esto, pero hay muchas cosas que todavía no están definidas. Se dice que se le quiere quitar muchos poderes legislativos al Senado, que va a pasar a llamarse como Cámara de las Regiones, pero esas atribuciones fueron rechazadas. Entonces todavía tenemos que ver qué es lo que va a suceder con ello. Lo que sí sabemos es que los miembros de la Cámara Alta van a durar 4 años en su cargo y se van a poder reelegir por una sola vez, lo que obviamente altera el tipo de incentivos que tienen senadores que duran 8 años en su cargo y por lo tanto no tienen incentivos electorales de corto plazo tan altos. Hay quienes creen aquí que el sistema que se está diseñando puede terminar con un presidencialismo muy, muy reforzado en la práctica, porque si el presidente tiene que gobernar con una sola cámara y logra obtener mayoría en esa cámara, podría básicamente hacer lo que quiera sin contrapeso. Pero la verdad es que esa tesis no toma en consideración la alta fragmentación que tiene hoy día el sistema y que puede seguir reproduciéndose. Yo creo que es más probable que se produzca un sistema altamente ineficaz. ¿En qué es lo que hay que fijarse?
Primero, si los parlamentarios se van a poder reelegir o no, ¿no? Porque eso va a determinar qué tan poderosos van a ser los partidos. Ya sabemos que se van a poder reelegir solamente por una vez. Segundo, el calendario electoral, cómo van a conversar las distintas fechas. Eso todavía no está aprobado. Van a haber listas de independientes, van a haber reglas para descolgados, van a haber, los partidos políticos se van a asimilar a los movimientos sociales como algunos convencionales quieren. Ninguna de estas cosas están aprobadas todavía. La fórmula electoral, etcétera. Todas estas cosas son relevantes para saber si vamos a tener un sistema de partidos que en el tiempo se va a poder consolidar y volverse más predecible y más sólido. Ya estamos terminando solamente para dejarles algunas cosas relativas al sistema de justicia. El sistema de justicia va a cambiar mucho, va a haber un nuevo órgano que va a llamar el Consejo de la Justicia, y este Consejo de la Justicia va a estar a cargo de los nombramientos y de las evaluaciones de los jueces. Este Consejo de la Justicia va a ser muy poderoso y va a asumir todas las funciones disciplinarias, administrativas y también políticas de la Corte Suprema. Y los miembros de la Corte Suprema van a pasar a durar 14 años en sus cargos sin posibilidad de renovación. Estas normas ya las sabemos. Va a haber una política al interior de los sistemas de justicia asociada a este Consejo, ¿ya? Y varios de los miembros de este Consejo son nombrados por los propios jueces y otros son nombrados por funcionarios judiciales. Hay otros que además son escaños y hay otros que son nombrados por el Congreso. Aquellos que son nombrados dentro del Poder Judicial o dentro de los sistemas de justicia pueden generar algún tipo de clivajes al interior del Poder Judicial que hoy día no conocemos, ¿ya? Hoy día sabemos que existen diferencias al interior de los jueces, existe una política interna que los abogados litigantes algo conocen, pero no es un tema que esté muy estudiado. Estos temas se van a volver a ser mucho más importantes de aprobarse, bueno, ya están aprobadas las normas, de aprobarse la nueva Constitución. Muchas gracias. Bien, Sergio, muchísimas gracias. Muy ordenado, ¿eh? 11 minutos de los 15 que tenía. Nos va a quedar más espacio para conversar después. Y les quiero dejar con ustedes de inmediato a Javier Couso, que nos va a hablar más de... Javier tuvo que trasnochar porque ayer hasta la 1 de la mañana hubo discusiones sobre este día del plenario de los derechos fundamentales que tocaban desde la vivienda a la salud, pasando por muchos otros principios que Javier nos va a esbozar en qué va y hasta dónde podríamos vislumbrar, porque todavía no están tomadas todas las decisiones. Javier, adelante, por favor. Muchas gracias, Matías. Bueno, habiendo ya Sergio cubierto lo que podríamos decir es el sistema de autoridades políticas que se va a instaurar en una eventual nueva constitución, me toca a mí trabajar el avance que se ha producido en materia de derechos fundamentales. Esto es una de las dos importantes secciones de una constitución. En este sentido voy a focalizarme porque son muchos los derechos que se están elaborando, en los que tengan significación económica. Esto es lo que a veces los abogados denominaban de relevancia para el orden público económico. Puedo adelantar que lo que hemos visto el día de ayer, anoche, valió la pena esperar a ver qué ocurría con el primer derecho social que se aprobaba o se rechazaban sus normas con cierta profundidad, el derecho a la salud, porque yo creo que preanuncia una cierta dinámica al interior de la Convención que nos puede dar una idea de cómo van a ser tratados los demás derechos sociales, como educación, como seguridad social. Y básicamente lo que podemos advertir es una dinámica donde las comisiones son más maximalistas o pretenden crear una constitución programática. Esto es una constitución que no se contenta con consagrar o reconocer un derecho fundamental de carácter social, sino que pretende, por decirlo así, petrificar en la Constitución un cierto modelo de implementación del mismo. También hay un par de, digamos, dinámicas políticas al interior de la Convención que son interesantes. Una es la determinación que uno advierte en el colectivo socialista, que tiene los números, junto con la ex lista de Chile Vamos. Recordemos que Vamos por Chile se dividió en 2 o 3 bancadas, por decirlo así, al interior de la Convención. Están trabajando juntos en bloquear propuestas que vienen de las comisiones que son muy radicales o maximalistas, pero por otro lado tienen la dificultad de incluir cosas. Una cosa es tener el 3+1 de la Convención para bloquear normas que se consideran inapropiadas, pero otra muy distinta es lograr
tener los 2/3 para incluir normas. Así que con eso parto mi presentación. Bueno, el contexto de la convención lo sabemos, hay una enorme fragmentación. Es bueno recordar que no existe precedente de una convención constitucional o una asamblea constituyente que tenga tantos independientes. Recordemos que el 60% de los convencionales y convencionales son independientes, de ellos 40% independientes puros, podríamos decir, no patrocinados por partidos. Por otro lado, el quórum es relativamente alto, 2/3 para aprobar normas, sumado a un reglamento sumamente rígido. ¿En qué sentido rígido? En el sentido de que no hay, como en otros procesos ha habido, un momento, por decirlo así, de reconsideración de todas las piezas del puzzle para eventualmente negociar cosas que pudieran ser interesantes para grupos que han quedado excluidos, digamos, por sus números. Esto, el tipo de reglamento que hay, obliga, incluso ha sido una camisa de fuerza para la mayoría de la convención, que a veces corre como va a pasar a fines de esta semana con la Comisión del Sistema Político, donde pueden quedar cosas fuera que serían bastante complicadas y que van a obligar eventualmente a la convención a tener que revisar su reglamento. Pero todo esto se traduce en la dificultad para adoptar normas o incisos de normas. La fragmentación es enorme. Yo entiendo que cuando uno lee la prensa, particularmente declaraciones de algunos y algunas convencionales, por ejemplo, esta idea de que las izquierdas están redactando, la izquierda está redactando la constitución, eventual nueva constitución, en realidad eso esconde el hecho de que hay muchas izquierdas y a veces con diferencias muy importantes. Acabo de mencionar cómo el colectivo socialista está de facto trabajando muchas veces en bloquear elementos que le parecen inapropiados con la derecha. Por otro lado, esto puede llevar a la adopción de normas incompletas. Vamos a ver muchas normas que van a ser el desarrollo de las mismas va a ser entregado a la ley. O incluso puede surgir antinomias, o sea, normas que se contradicen entre ellas y que eventualmente van a dar lugar a una judicialización en la etapa posterior de implementación de la Constitución. Otros elementos, y con esto ya voy avanzando más rápidamente, la integración de las comisiones, por ejemplo, la número 5 de Medio Ambiente, no es ni siquiera representativa de la correlación de fuerzas políticas en el Pleno. Por una serie de elementos que sería largo detallar aquí, se ha dado una conformación en algunas comisiones. Esto no ocurre en la Comisión de Sistema Político, que en algún sentido fue la que más captó la atención de todos los colectivos y diría yo la más representativa del Pleno. Pero algunas de las otras comisiones son extremadamente radicalizadas y por tanto proponen normas muy radicales. Ahora, dicho esto, la disposición pública, esto ha sido vastamente notificado por miembros del colectivo socialista, de que ellos van a rechazar, que no tienen ningún empacho, no hay ninguna funa, nada les va a impedir votar en contra de todo aquello que no sea positivo para el país. Aunque voten con la derecha, que dentro del microclima la convención es algo considerado como complicado para los grupos de izquierda. Esto ha sido, a mi juicio, determinante en obstruir la aprobación de normas radicalizadas, como decía. Pero hay dificultad para incluir normas que uno quisiera que estuvieran. Vamos ahora derechamente a los derechos fundamentales. A diferencia de la sección orgánica de la Constitución que acaba de tratar Sergio, los derechos fundamentales suelen ser mucho más moldeables por la jurisprudencia, especialmente en aquello que tengan de principios. Voy a poner un ejemplo. El principio de la autonomía personal, en algunos países, por ejemplo en la Corte de Oregon, en ese caso un estado, dio lugar a que se interpretara que autorizaba la eutanasia. Pero en otros lugares no. El principio, más bien el derecho constitucional a la privacidad en Estados Unidos dio lugar a que se reconociera, o a la intimidad, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por la Corte Suprema. O sea, hay mucho más espacio, y por eso es que es clave lo que planteaba Sergio respecto de qué tipo de Corte Constitucional vamos a tener, y Corte Suprema, porque también tienen labores de interpretación. En otras palabras, los derechos fundamentales, en aquello que tengan de contradictorio, de ambiguo, de oscuro, van a dar mucho espacio para la interpretación. Son en ese sentido muy distintos a la parte orgánica que suele tener más reglas. Un ejemplo,
4 años con reelección es una regla difícil de interpretar que significa 5 años sin reelección. No sé si me explico. En cambio, las normas de derechos son, yo diría, esencialmente interpretables. Ahora, con ciertos límites. También hay reglas al interior de los derechos fundamentales. Un ejemplo, se acaba de aprobar que se prohíbe la censura previa. Eso es una regla dentro de la libertad de expresión. Ahora, como ustedes, muchos han de saber, hay distintos tipos de derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales, y por el escaso tiempo con que cuento me voy a focalizar en normas, en derechos fundamentales especialmente relevantes para el ámbito económico. Acá hay una lista no exhaustiva de derechos civiles y políticos ya aprobados. Estos derechos son los que no voy a tratar, pero les da una lista. Son bastante sospechosos habituales, ¿no? Libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de expresión y opinión sin censura previa, libertad personal ambulatoria, derecho a la identidad de privacidad, derechos sexuales y reproductivos. Acá hay algo que no tiene precedente en el constitucionalismo contemporáneo, es la interrupción voluntaria del embarazo no decidida por una corte constitucional o un plebiscito o una ley, sino que en la Constitución. Derecho a la vida, integridad personal, reunirse, manifestarse pacíficamente, y anoche hubo varias otras, pero que no vamos a tratar. Vamos a los derechos de relevancia económica aprobados por el Pleno. No es menor, algo que no era obvio antes de comenzar este proceso, se aprobó por el Pleno la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Acá viene solamente el titular. Hay una especie de inclinación por las ProPyme inmediatamente a continuación, y mucha preocupación para evitar prácticas monopólicas y derechos al consumidor. Pero en definitiva, yo diría que es constitucionalizar algo que ya está incorporado legalmente en Chile, pero esta libertad de emprender y desarrollar actividad económica, es bueno decirlo, no es algo habitual en constituciones, yo diría, de países OECD históricamente. Normalmente se ha establecido, se ha entendido que con el derecho de propiedad y la libertad de contratar, esto estaba subentendido. En Chile me parece relevante que se haya incorporado por el Pleno algo que no es, insisto, obvio en los países OECD. El derecho de propiedad privada, este es un derecho que ha sido reconocido, y acá es importante porque, recuerden, esencialmente interpretable comparado con lo que es institucional u orgánico. Acá es relevante relevar, más bien subrayar, que el derecho de propiedad privada en todas sus especies, sobre toda clase de bienes, en algunas medidas explica estas cosas, como el rechazo a la norma específica que planteaba la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Uno podría decir que el derecho a incorporar sobre las pensiones, digamos, los dineros acumulados hasta ahora en las cuentas individuales, es algo que estaría protegido. Pero lo clave aquí es que el estatuto de la expropiación solamente plantea lo que pueden ver a continuación. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. ¿Por qué está trunco todavía? Porque hay un debate político importante respecto a lo siguiente. Sucede que en el 90% de los países, digamos, occidentales, ahí termina el estatuto de la expropiación. Se plantea que hay una justa compensación y se entrega normalmente a la ley. En algunos casos, en Estados Unidos ha sido la jurisprudencia la que ha explicado que el monto justo por una expropiación es el valor de mercado, dicho más o menos en general. En Chile, sin embargo, la Constitución del 80, que tenía una detalladísima regulación del derecho de propiedad, probablemente la más detallada de las constituciones que yo conozco, establecía en qué consiste ese justo monto en caso de expropiación y cómo debía ser, además, pagado, cuándo, la forma, la oportunidad. Y el problema es que el orden de los factores sí altera el producto. Me explico. Cuando hay una constitución, por anómalo que esto fuera para países OECD, que planteara un estatuto de la expropiación que definiera en qué consiste el justo monto a ser pagado a una persona expropiada, esto es, el daño patrimonial efectivamente causado, y que debía ser pagado
al contado y en efectivo, si es que no hay acuerdo, y antes de la entrega de la posesión por parte del Estado, de la toma de posesión del bien expropiado, el efecto que genera es una cierta incertidumbre, por supuesto. La pregunta obvia es, ¿por qué lo sacaron de la Constitución? ¿Será para que sea menos que el valor de mercado? Ahí se genera un cierto ruido. Y acá un cierto, yo diría, principismo de algunos sectores planteó por qué Chile tiene que ser tan exageradamente detallado en este derecho, por qué no nos alineamos con el resto del mundo. Bueno, el efecto de esto, a mi juicio, podría ser de una incertidumbre innecesaria, porque en casi todos los países, incluso latinoamericanos, estoy exceptuando los países bolivarianos, por supuesto, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, pero Colombia, Uruguay, en fin, Argentina, se entiende que el valor de mercado es, es aquello que cuenta como un justo monto de indemnización. En todo caso, fue rechazado en el Pleno este inciso que dice que la ley va a determinar el justo monto, porque nuevamente el colectivo socialista y otros grupos del centro, digamos, la lista, ex lista, digamos, gente de la concertación, lista de la prueba, entiendo que se llama, ellos prefieren que se mantenga el status quo constitucional. En otras palabras, que se mantenga la definición del justo monto como el daño patrimonial efectivamente causado, y no entregarlo a la ley como es lo que mantienen otros sectores. Pero insisto, esto es noticia en desarrollo, vamos a saberlo en los próximos días. Finalmente quisiera, y esto es lo que tenía sentido, como decía Matías, me dediqué a ver qué se aprobó y qué no se aprobó, y acá creo que ahí es importante que vamos a tomar esto como un caso de estudio de otros derechos sociales. No tengo tiempo para analizar el derecho a la seguridad social, a la vivienda, otros que están avanzando en este momento, porque creo que este preanuncia una serie de cuestiones interesantes. ¿Qué se aprobó anoche en el Pleno? Se aprobaron normas, digamos, bastante genéricas y bastante típicas. Algunas de ellas tuvieron, y vamos a ver ahí los votos, aprobación de casi toda la convención, porque son no polémicos lo que se planteó. Pero hay algunas cosas polémicas y diría en cierta medida contradictorias, que definen cómo esto va a quedar en algún sentido para que lo desarrolle el legislador y la jurisprudencia. Lo que pueden leer aquí, toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, en fin, son definiciones bastante, yo diría, no demasiado polémicas. Esto ya es lo que podría entrar en contradicción con lo que vamos a ver más adelante. Hay un sistema nacional de salud que será de carácter universal, público e integrado, regirá los principios de equidad, solidaridad, etc. Pero básicamente la idea del sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado da la idea de que no hubiera participación privada en este sistema. Pero vamos a ver más adelante que esto es algo discutible. Acá esta es una norma que se aprobó esto incluye votos necesariamente de derecha, porque hay 37 convencionales y esto claramente supera, acuérdense, hay 154 en total, pero son normas bastante, yo diría, estándar de reconocimiento del derecho a la salud. Pero aquí entramos a algo que es interesante. Fíjense, la segunda de estas normas que se aprobaron anoche corresponderá exclusivamente al Estado a la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas. Lo que sugiere que hay un rol a instituciones privadas dentro de la provisión del derecho social a la salud, lo que parece tener alguna tensión o la necesidad de armonizar lo que veíamos del sistema nacional integrado público con este rol privado. Y esto es aún más relevante cuando uno lo contrasta, voy a adelantarme un poquito, con una norma rechazada crucialmente ayer. Se rechazó la idea que se proponía por la Comisión de Derechos Fundamentales de que en ningún caso los seguros privados voluntarios podrán sustituir o duplicar el rol del Estado en materia de salud. Este rechazo es relevante, es extremadamente relevante a mi juicio, porque, y acá incidentalmente es importante entender que aquí hubo votos tanto del colectivo como algunos del Frente Amplio. O sea, pareciera haber un rol moderador que está jugando el Pleno
que incluso se traduce a la norma que acabo de plantear. Voy a las conclusiones porque como Sergio quisiera que tuviéramos espacio para preguntas y respuestas. Podemos decir lo siguiente: en materia de derechos fundamentales, de significación económica, el texto de una eventual nueva constitución es aún incierto, salvo excepciones. Esto es noticia en desarrollo. Las comisiones generan normas o muy radicales o programáticas. Esto es, que pretenden, por decirlo así, detallar el modelo específico de implementación de un derecho social. Pero luego existe un fuerte efecto moderador en el Pleno de la Convención. Esto es un hecho. Esta constitución, esta eventual nueva constitución, tendría una fisonomía enteramente diferente de no haber existido la regla de los 2/3. Y aquí quiero recordar algo que puede ser interesante para entender la política que hay detrás. Ustedes quizás estaban de vacaciones cuando el 15-14 de febrero, horas antes de la primera norma que se aprobó en el Pleno, el Partido Comunista y el llamado Bloque Popular, el que está a la izquierda del Partido Comunista, pretendió, horas antes de la primera votación de la primera norma en el Pleno, rediscutir los 2/3, algo que la mesa rechazó, una mesa bastante de izquierda también. Obviamente, la oposición a esto fue del Frente Amplio y del Colectivo Socialista, obviamente también los grupos de derecha, pero que no tenían los números para impedirlo. Entonces, el rol moderador del Pleno se explica tanto por voluntad política, particularmente diría yo del Colectivo Socialista, pero también no crecientemente algunos frente amplistas, y que han trabajado con la derecha para parar cuestiones. Pero, insisto, el problema que tiene esto es que puede evitar la aprobación de normas particularmente inapropiadas, pero a veces dificulta la introducción de una norma que pudiera ser apropiada. Y finalmente, y cierro con esto, entre las normas que podemos entender de significación económica en materia de derechos fundamentales, destaca el derecho al emprendimiento y el derecho de propiedad, que ya han sido reconocidos, insisto, por el Pleno, aunque el estatuto de la expropiación está aún incompleto, esto es noticia en desarrollo, y los derechos sociales están ahora en proceso de definición. Pero creo que lo que está ocurriendo con salud preanuncia en alguna medida lo que va a pasar con los demás derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Algunas cosas que uno puede unir de las dos presentaciones es que lo que plantea, por así decirlo, Sergio, que son más bien del sistema político, lo que Javier ha llamado lo más orgánico, no pueden omitirse detalles, por lo que entiendo, porque es difícil si no tenemos el detalle de cómo van a ser las elecciones o cómo va a operar una Cámara, ¿no es cierto? O los tribunales o los sistemas de justicia, tiene que ser súper al detalle, y los derechos, Javier lo ha dicho, puede quedar, ¿no es cierto?, al espacio de la deliberación política que se tenga. Entrando en esa materia, o en esa disquisición primero, o en esa definición, me gustaría a Sergio preguntarle dos cosas. Primero, ¿qué cosas ves tú con riesgos, así como Javier planteó ciertos riesgos de que avanzar hacia un determinado lugar algunos derechos, en cómo están planteados los derechos en sí? ¿Qué cosas de lo más orgánico sientes tú que hay riesgo de que queden fuera? ¿Qué es lo que pasa en la práctica si es que se rechaza algo de la organización de las instituciones de nuestro país? Y también quedó en el aire que tú nos explicaras mejor cómo va a ser la puesta en marcha de lo que se va a establecer en esta eventual nueva constitución. Entiendo que va a haber una comisión que va a tratar sobre esos temas que se está formando, pero me gustaría ver cómo debiera quedar eso establecido. Muchas gracias, Matías. Son hartas cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Javier y con lo que repetiste tú, de que hay cosas de la parte orgánica que no pueden faltar, porque si faltan se genera una incertidumbre importante. Eso no es respecto de todo, ¿no? O sea, tenemos que saber cómo vamos a elegir al presidente de la República, tenemos que tener algunas definiciones electorales grandes respecto del poder legislativo, pero no necesitamos definir la fórmula electoral con exactitud dentro de la Constitución. Tampoco necesitamos definir todos los órganos constitucionales, podría eventualmente haber un estatuto común para distintos órganos constitucionales. O sea, hay algunas cosas de la parte orgánica que no necesariamente tienen que estar. Lo importante es saber cuáles deben estar. Ahora, una constitución puede funcionar
relativamente bien, sin tomar definiciones que sería deseable que igual se tomaran, ¿ya? Y eso tiene que ver con los puntos que yo sostuve en la lámina previa respecto de cuáles son las ideas o las reglas que van a fortalecer el sistema de partidos políticos, porque creo que es ahí donde se juega uno de los corazones de la demanda por una nueva constitución, que es tener un sistema de partidos políticos lo suficientemente fuerte como para procesar las demandas sociales y alcanzar acuerdos, ¿no? Incentivos para la colaboración. Ahora, la puesta en marcha de la nueva constitución va a depender de distintas cuestiones. Primero, de las reglas transitorias que se definan. ¿Cuándo van a dejar cuándo se va a reemplazar a este Congreso al futuro poder legislativo? ¿Va a ser gradual? ¿No va a ser gradual? Uno podría pensar, por ejemplo, a mí me parece plausible que este Congreso termine su periodo, pero que la mitad del Senado, como consecuencia de eso, tenga que durar menos tiempo para el cual fueron electos, ¿no? Va a durar 4 años en vez de 8 años y el ciclo político se va a renovar completamente. Eso es una respuesta plausible, pero es algo que tienen que resolver las reglas transitorias. Ahora, mientras el Congreso actual y el presidente de la República actual siguen operando bajo el radar de una nueva constitución, también hay que definir quién tiene el poder para reformar la constitución en ese periodo. Sergio. ¿Quién tiene ese poder constituyente? ¿Sí? Sí, entiendo que en esta posibilidad de la reelección inmediata por un periodo, sí, incluso el presidente de la República, no queda establecido hasta ahora qué pasa con este presidente de la República en ejercicio, por ejemplo, ¿no es cierto? A ese nivel de la importancia de que quede bien establecida las normas transitorias. Así es, la norma permanente aprobada dice que el presidente se puede reelegir por una sola vez de manera inmediata, no se dice nada respecto de lo que sucede con este presidente, y eso va a ser algo que va a tener que ser negociado en las reglas transitorias. Tampoco se dice nada respecto de los senadores, ¿no? Aquellos que van a tener que cumplir 4 años menos. Eso es algo muy, muy importante, puede generar una batalla política importante en esa comisión transitoria. Por eso esa comisión va a generar una batalla que hasta el momento ha sido subestimada, creo yo, por los medios. Es importante prestar atención a cuáles van a... Las preguntas que van surgiendo, es que eso no solamente sería bueno, es absolutamente necesario. Imagínate el engendro que significaría que empezara a funcionar este Congreso de los Diputados con las atribuciones que le va a entregar la nueva Constitución y que quede disculpando el chilenismo, una colita, un espacio de 4 años de Senado. Es decir, sería un engendro de 2 sistemas y 2 constituciones. No sé cómo se resuelve eso. Congreso de los Diputados, las diputadas, no Senado, pero sí resto de Senado. No sé si se entiende. O sea, si las normas transitorias no lo explican bien, yo me imagino que eso es una suerte de, no sé si se da en otra parte. Sí, y por lo mismo tenemos que fijarnos en otras 2 cosas adicionales, porque las reglas transitorias dan objeto y pueden dar objeto de disputa. Primero, ¿quién va a tener la facultad para resolver los conflictos que se generen interpretando la Constitución? ¿No? ¿El Tribunal Constitucional actual se va a mantener también por algún periodo o la Corte Constitucional va a entrar a regir antes? ¿Quién va a resolver esos conflictos interpretativos que se generen? Y segundo, ¿quién va a tener la facultad para modificar la Constitución? ¿Con qué quórum se va a modificar la Constitución? La propuesta inicial de la Comisión de Sistemas de Justicia, que está resolviendo el problema de cómo se va a modificar la Constitución, dice que la Constitución se va a poder modificar por 4/7 partes, pero aparentemente son 4/7 partes solamente de la Cámara Baja, no de la Cámara Alta, y después podría haber un plebiscito. Si es que es un quórum más bajo, va a ser mucho más fácil resolverla. Por eso, estas reglas tan importantes, que si se llegara a aprobar una mayoría más baja, por ejemplo, aquí podríamos decir que el proceso constituyente empezó con la dictación de la nueva Constitución, porque esta después va a poder ser revisada y los problemas corregidos durante el camino. Obviamente que lo deseable aquí es que las reglas queden bastante claras desde el comienzo, pero no es esperable que eso suceda respecto de todas las cosas. Se va a generar también una discusión importante respecto de qué ocurre con aquellas leyes que son incompatibles con la Constitución. Leyes previamente dictadas con la Constitución. Cuando se dictó la Constitución del 80 se dictó una regla transitoria que aspiraba a resolver algunos de esos problemas, pero aún así se generó judicialización al respecto. Por eso lo que ocurra con los tribunales es tan importante al respecto. Por eso hay que fijarse, solamente para resumir, ¿cuáles van a ser las reglas transitorias? ¿Quiénes van a tener el poder para modificar la Constitución? ¿Y quién va a tener poder para interpretar la Constitución en el evento de que se originen esos conflictos? Respecto de algo que también está todavía por verse, como dice Javier, Noticia en Desarrollo, ni siquiera Noticia en Desarrollo, es una película que todavía no vemos, todavía no está el debut,
es la armonización. ¿Cómo va a funcionar la armonización, Javier Couso? ¿Esto es normal? Tú que eres experto en la comparación de constituciones. Cuando se dictan constituciones, ¿estas armonizaciones son normales, son habituales? ¿Cómo opera? Porque una cosa, todos sabemos, los que trabajamos más o menos con letras, es que uno le puede cambiar una coma a una frase y puede cambiar el sentido completo de la frase. Entonces, ¿están claras las atribuciones de ese espacio, de esa comisión de armonización? ¿Cómo operar y qué cosas pueden cambiar a tu juicio? A ver, en procesos comparados, estoy pensando particularmente en Sudáfrica, había una comisión de armonización que tenía, yo diría, más poderes de incluso entrar a cuestiones sustantivas. Acá, por un prurito de, digamos, evitar cocina, que es una cuestión que yo creo que ha sido muy compleja, que tiene que ver con todo el desprestigio del sistema de partidos, de ciertas prácticas. Las reglas son muy rígidas del reglamento hasta el día de hoy, pero aún así, yo creo que una interpretación de buena fe de la actual regla de las actuales reglas que van a regular en la Comisión de Armonización no dejarían un espacio muy importante para cambiar una decisión adoptada por el Pleno, a menos que, claro está, se revisara, se modificara el reglamento para permitir aquello. Dicho esto, los abogados sabemos, siempre hay, por ejemplo, cuando hay antinomias que llegaran, la Comisión de Armonización no puede mirar al techo y dedicarse solo a corregir ortografía, digamos, más allá de que, como tú bien dices, una coma puede alterar las cosas. Entonces, yo veo algún espacio, pero no demasiado grande, para, por decirlo así, revisar sustancialmente decisiones ya adoptadas por el Pleno, a menos, insisto, que haya un cambio en las reglas del juego, una modificación al reglamento, que eso se podría hacer, pero acá entra la política. Yo creo que en la medida que, por decirlo así, los aprontes de opinión pública dan una señal aún más pronunciada de la posibilidad de un rechazo, yo creo que van a aumentar la presión por ocupar la herramienta de la Comisión de Armonización para revisar decisiones que están generando mucho ruido, eventualmente para incorporar a sectores que han sido en la práctica por sus números marginados de las decisiones importantes. Pero como están las cosas, yo veo poco margen, aun cuando los abogados son siempre creativos. Hay dos abogados, hay 3 tesis jurídicas, algunos dicen, siempre se puede encontrar alguna manera de, insisto, sobre todo si hay antinomias que llegaran a generarse. Mencioné ahí algunas en salud donde uno podría encontrar ciertas contradicciones, más bien de normativas, ya no un tema de mera redacción. Conforme avanza el tiempo, y tú mismo mencionas, Javier, la posibilidad, si uno le hace caso a las encuestas, a los estudios de opinión, que al menos está la cancha más equiparada, ¿cierto? No se sabe, cuesta más, encuestas menos, aumenta el incentivo a la moderación o la búsqueda de acuerdos. Y tú has planteado varias veces que el colectivo socialista, por ejemplo, ha hecho algo que al principio era anatema, que era que se sentara si quiere tomar un café con gente de la derecha. Ese ya es un factor moderador. El que no haya claridad del todo en esta fase de armonización quizás también es porque se está generando un espacio para que allí se busquen otros factores de moderación. Sergio, quiero plantearte si hay otra vía, por ejemplo, la famosa tercera vía, que se ha permitido que se haya mucha interpretación al respecto, podría ser un factor de moderación de lo que quede al final del borrador. ¿O tú sientes que eso puede ser un golpe a la mesa que desestabilice el proceso al final? Sí, mira, yo creo que es poco probable que se apruebe una tercera vía, en el entendido de que va a haber una tercera opción en la papeleta respecto a la cual los ciudadanos van a poder elegir, ¿no? Apruebo, rechazo o otra cosa, ¿no? Apruebo una nueva constitución bajo ciertas condiciones o bajo cierto procedimiento. Además sería poco deseable que se ocurriera porque se genera el típico problema de Condorcet, donde no se pueden generar mayorías claras. Ahora, la idea de la tercera vía, si es que va a funcionar, tiene que ser, sobre
la base de, y esto lo recomendó la Comisión de Venecia también, sobre la base de un acuerdo político amplio, transversal, que se dé ex post, o sea, después de que el plebiscito de salida tenga lugar. Y a mí me parece que esa tercera vía es la respuesta más importante frente a los miedos de algunas personas que creen que un eventual voto del rechazo puede generar algún tipo de crisis política o social. No sabemos si eso va a ser así, pero es eventualmente aquello que puede llevar a calmar esos ánimos. Hoy día, hablar de tercera vía es hablar de rechazo, ¿no? O sea, las personas que están a favor de promover una tercera vía son aquellos que están a favor del rechazo. Y es por eso que todavía no va a haber voluntad política lo suficientemente amplia por parte de todos aquellos que necesitan dar sus votos para modificar las reglas del proceso constitucional actual, que requiere 2/3 en el Congreso para hacer que ella sea factible. A mí me parece una buena idea en el sentido que la Comisión de Venecia lo planteó, ¿no? Ex post por acuerdo transversal. Bien, Sergio. Javier, entre las preguntas que nos llega al público, pues, hay un interés importante en materia indígena, porque hay algunos, voy a recoger así cosas que me quedan sueltas de lo que uno puede leer de distintos columnistas y analistas. Se ha hablado de una preeminencia o una sobrerepresentación de los pueblos originarios, el pueblo mapuche fundamentalmente, que más está presente en nuestra sociedad. Algunos hablan de que se les está entregando un poder de veto, otros dicen que las autonomías, o en los sistemas de justicia, o en las autonomías regionales o administrativas, se da pie para que a futuro se produzcan escisiones territoriales o de independencia de estos grupos. ¿Cómo lo ves tú a la luz también de otros procesos que conozcas en países donde se ha intentado integrar a comunidades indígenas o pueblos originarios en los sistemas o las convenciones constituyentes nuevas? A ver, yo creo que es importante, primero que nada, entender que estamos en un terreno relativamente poco conocido para países que no tienen una población indígena tan importante como la de Bolivia, por ejemplo. Hay un Estado plurinacional, pero donde más de la mitad de la población tiene, digamos, es indígena. Mi impresión es que en el estado actual de definición de estos temas todavía hay poca certeza. Estamos en un estadio todavía muy temprano. Sabemos que hace 2 semanas se aprobó, hace una semana se aprobó que la Corte Suprema sea el ente de clausura en términos de los sistemas de justicia. En otras palabras, que se pueda pedir impugnar una decisión judicial de un tribunal indígena ante la Corte Suprema. Eso ya indica algo que no es menor y que no fue obvio o sea, que no venía al comienzo. Eso estuvo en duda en un momento. Muy en duda, y eso habría sido realmente disruptivo, pero creo que esa norma ya juega un rol. Acordémonos que las constituciones se implementan no solo por la interpretación que hagan los tribunales, las cortes constitucionales, como bien señalaba Sergio, sino que también por prácticas políticas. Y esas prácticas políticas pueden ser influidas por decisiones como esta. O sea, el hecho de que un órgano del Estado Nacional vaya a ser el órgano de cierre en materia de justicia indígena, yo creo que puede preanunciar algo relativo a lo que significan otros problemas como los que tú planteas. La sensación que tengo es que hasta ahora, y la comisión el informe de la Comisión de Venecia lo sugería, no era algo que parecía extraordinariamente preocupante para ellos, que tienen más experiencia en seguir procesos constituyentes en todo el mundo, sino que la duda que planteas tú sobre secesión y ese tipo de cuestiones, yo creo que va a estar muy determinada por cómo se empieza a operacionalizar las normas de plurinacionalidad, de autonomía, sí, porque es autonomía dentro de un Estado que sigue siendo íntegro, un Estado que no está dividido, un Estado-nación todavía, un Estado plurinacional, pero Estado al fin. Eso me parece a mí que va a ser algo que se va a definir muy lentamente. Les pongo un ejemplo. No está muy claro cuáles son las normas para entrar a justicia indígena. No está muy claro cuáles son los ámbitos donde van, cuál es el derecho indígena. ¿Y eso debe quedar, Javier, en la ley
¿De eso lo debe ver la ley o es bueno o es apropiado, a juicio de ustedes, que quede establecido en una norma constitucional? Yo tengo la impresión de que es muy prematuro para que esta convención pueda ni siquiera en normas transitorias definir eso. Yo creo que no va a quedar otra que quede entregado a la ley, que por lo demás es algo que ocurre en muchos países que han tenido estos procesos de justicia indígena, como Canadá, como Estados Unidos, en algunos estados. Entonces, me parece a mí que no hay ni el tiempo ni todavía la claridad de qué involucra. Pero esto no es algo, digamos, tan absolutamente extraño en el derecho comparado. En Sudáfrica hicieron un trabajo un poco más lento. Ellos tuvieron 2 años para elaborar la constitución y tenían una constitución interina. O sea, fue un proceso que tomó como 3 años en realidad. Y ahí hicieron un trabajo mucho más fino, que quizás sea inspirador para que las prácticas políticas en Chile legales puedan hacer este ensamble entre las leyes nacionales, regionales, locales y la legislación indígena. Porque la autonomía tiene, las constituciones se interpretan armónicamente. Por eso que decía que es tan importante cuando hay antinomias. Si hay una parte de la constitución donde se plantea que Chile es un Estado, digamos, integrado, y por otro lado hay este plurinacionalismo, hay que ver cómo se ensamblan esos dos conceptos que parecen estar colisonando. Sergio, en materia institucional, que tú lo tocaste en tu exposición, quizás lo que más ha hecho noticia en los últimos 15, 20 días es el fin del Senado. Eso quedó ya en el borrador. El fin del Senado que cambia o que se reemplaza por una Cámara regional. No se sabe cuáles son sus atribuciones, de hecho todavía no están validadas ni aprobadas en el Pleno esas atribuciones, volvieron hacia atrás, volvieron a las comisiones. ¿Cuáles pueden ser los riesgos en esta arquitectura institucional que se está armando de tener, o sea, primero, si tú crees que puede haber aquí un unicameralismo encubierto, algunos han dicho, y si eso ocurre y queda todo el poder en el Congreso de los Diputados y las diputadas, ¿tú ves riesgos institucionales hacia adelante? Es una gran pregunta. Para responder si va a haber o no un fin al Senado, tenemos que esperar todavía, ¿no? O sea, sabemos que se le va a cambiar el nombre, Senado por Cámara Regional, eso lo sabemos. También sabemos que los senadores van a durar 4 años y no 8, ¿no? O los miembros de la Cámara Regional van a durar 4 años y no 8. Pero no sabemos cuáles van a ser sus atribuciones. Y hay muchas reglas electorales que todavía no conocemos tampoco. Para poder responder la pregunta acerca de si esto va a ser o no un unicameralismo encubierto, necesitamos ver cuáles van a ser esas atribuciones después. Yo creo que existe una mayoría que quiere... ¿sí? Los eventuales efectos de, si fuese así, ese escenario de ese unicameralismo, que significaría que la Cámara Regional queda con facultades muy disminuidas, ¿no es cierto? ¿Cuáles pueden ser los efectos prácticos, dado como está planteado además el presidencialismo en la nueva carta? O en la propuesta. El objetivo es que la Cámara Regional solamente pueda pronunciarse respecto de aquellas leyes que tengan algún sentido regional, las leyes de acuerdo regional que se llaman. Pero todavía no sabemos cuáles son esas. Y hay preguntas que surgen: pensiones, educación, salud, ¿son materias de interés regional? Por ejemplo, las regiones, además, las regiones autónomas van a tener facultades para regular cuestiones medioambientales. Pero ¿no es eso también algo de política central? Yo creo que ahí se pueden, cuando tengamos el listado de atribuciones específicos, se van a generar preguntas importantes. Si se entiende, por ejemplo, que la Cámara Regional no va a decir nada respecto de materia de seguridad social, o no se va a pronunciar respecto de reformas constitucionales, sino solamente respecto de algunos capítulos de la Constitución que vayan a ser modificados, entonces es posible que cuestiones como los retiros, ¿no?, y todo esto sean mucho más fáciles de generar, porque va a ser el Congreso de Diputados y Diputadas las que lo va a resolver, y no la Cámara Regional. El objetivo central, yo creo, es hacer que ambas sean distintas, que sean incongruentes en la forma como se eligen, ¿no? Una representa a las regiones con algún criterio de igualdad, la otra representa a la población de los distintos territorios, no con un criterio de igualdad entre los territorios, sino que con un criterio de igualdad entre las personas, y que haya diferenciación en cuanto a las atribuciones. Ahora, ¿con cuánta diferenciación va a haber? Ese es el objeto de la disputa hoy día en la Comisión de Sistemas Políticos. Yo soy partidario de tener un Congreso simétrico, ¿eh? Eso es lo que a mí me gustaría. Si nos acercamos respondiendo...
un congreso simétrico, o sea, un congreso bicameral donde ambas cámaras, sí. A mí me gustan los congresos que son incongruentes, no representaciones distintas, pero simétricos, con facultades similares en materia normativa. Podemos distinguir las facultades fiscalizadoras de las facultades de nombramiento, pero las legislativas yo prefiero que sean simétricas. Ahora, ¿cuál va a ser el nivel de simetría o asimetría que van a tener? No lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que mientras más asimetría hay, más argumentos para sostener que hay un unicameralismo encubierto, a lo menos respecto a ciertas materias, va a ser más plausible ese argumento. Javier, ¿cuál es tu postura respecto de este unicameralismo o bicameralismo asimétrico y cómo juega el factor de, que ustedes los dos lo mencionaron, la fragmentación de partidos y agrupaciones políticas que hay hoy día en Chile? Esos dos factores, ¿cómo jugarían? A ver, muy brevemente, porque es un tema que daría para un seminario. Yo diría que uno de los problemas percibidos por quienes abogan por una Cámara Política Nacional única, en el fondo, que es la Congreso de Diputadas y Diputados, es que en Chile se crean puntos de veto y el status quo, digamos, de política pública es más difícil de cambiar. Un status quo que en buena medida fue instalado con todas las leyes orgánicas, constitucionales y de fueron calificados por el régimen militar. Entonces, en ese sentido, entiendo la pulsión por tener una cámara política. Por otro lado, yo creo que el hecho real es que uno escucha dos argumentos que a veces son contradictorios. Que, por una parte, nuestro sistema por partidos políticos es tal su fragmentación que es muy difícil de que se dé un escenario en que haya por decirlo así, un control del presidente sobre el Congreso. Finalmente, normalmente la separación de poderes se dice entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y acá estamos hablando de contrapesos al interior del legislativo cuando se habla del sistema unicameral. A mí me ha parecido, yo sé que es un país poco conocido, pero cuando miro, esto es un argumento que lo he planteado varias veces, Freedom House, que lo fundó Eleanor Roosevelt allá por el año 41, es muy serio, mide libertad. El país, uno de los dos países más libres de América Latina, Costa Rica, tiene un sistema presidencial y unicameral descubierto, no encubierto, abiertamente unicameral. Lo que parece indicar que es multifactorial esto de prevenir por decirlo así, autoritarismo. Tiene que ver con una mezcla de lo que ocurre sobre todo el Poder Judicial, eso es crucial. Pensemos en sistemas parlamentarios unicamerales, donde está hasta fundido el legislativo con el ejecutivo. El ejecutivo nace del legislativo. Lo clave ahí es el Poder Judicial y también una cultura política. Yo creo que pensemos en todos los países que vivieron el autoritarismo. Todos los países bolivarianos eran bicamerales antes de venir en chavistas. Y el chavismo lo que hizo fue tratar de consolidar ese momento autoritario creando sistemas unicamerales. Pero creo que hay que evitar, a mi juicio, caer en un excesivo monocausalismo, por decirlo así. Javier, mucho. Es que tocaste, dado el tiempo, tocaste un tema que no podríamos dejarlo pasar. Tú dijiste que es multicausal, no tiene que ver con el unicameralismo, no la posibilidad de que un régimen o un país caiga hacia un régimen autoritario o devenga en un régimen autoritario. Tú dijiste que en la justicia quizás uno de los factores esenciales. ¿Cómo estiman ustedes, a los dos se los pregunto, que está quedando configurada la necesaria autonomía del Poder Judicial, se le llama hasta hoy, con este Consejo de la Justicia, que es el nuevo sistema de nombramiento de jueces, por ejemplo, donde los jueces no tienen la mayoría? ¿Se puede politizar? ¿Hay un riesgo allí para ustedes? Primero Javier, luego Sergio. Muy breve. Los países bolivarianos no contemplan un solo juez en sus consejos de la justicia, ni uno. En el caso argentino es cerca de un tercio. En el caso chileno es uno menos que la mitad, pero dos miembros, relatores, actuarios, gente del mundo del Poder Judicial. O sea, decir que van a ser fácilmente controlados por el poder político me parece una exageración. Lo que coincido con Sergio es que no sabemos bien el tipo de política interior que va a haber entre jueces inferiores y jueces superiores, porque la gran demanda de este Consejo de la Justicia, que no es algo que yo particularmente me parecía atractivo, venía de jueces inferiores que criticaban la falta de independencia interna de los jueces respecto a los superiores.
Como en América Latina a mí me preocupa más la independencia externa, el que suele abusar de la independencia del Poder Judicial suele ser el Ejecutivo o incluso sectores privados a veces que corrompen la justicia. Me parece una cuestión, una apuesta que yo no habría hecho. Dicho esto, me parece que compararlo con países bolivarianos en que, repito, no hay un solo juez en los consejos de justicia, o Argentina, donde hay 1/3 nada más de jueces, o de gente del mundo judicial, a mí me hace sentir que el momento clave en que la comisión subió de 6 a 8 los jueces y agregó 2 funcionarios, digamos, del mundo de los sistemas profesionales del sistema de justicia, me dejan relativamente tranquilo de que por lo menos el poder político no se va a poder hacer de la justicia, aunque va a haber dinámicas internas entre los jueces en este consejo. ¿A ti te parece, Sergio, que ha quedado meridianamente establecida la autonomía del Poder Judicial para evitar riesgos o que devenga en nuestro país en algunos regímenes autoritarios a futuro? Yo creo que la diferenciación que explicó Javier recién respecto de la independencia interna que cada juez tiene que tener respecto de sus pares y la independencia externa que tiene el Poder Judicial como conjunto es relevante a este respecto. A mí me parece que la independencia externa parece estar debidamente protegida, pero hay algunas cosas a las que tenemos que prestar atención. La Constitución dispone la posibilidad de remoción de los jueces, pero no está muy claro con qué procedimiento. También la Constitución dispone que va a existir la posibilidad de evaluar a los jueces, pero no está muy claro con qué consecuencias ni tampoco qué es lo que se va a evaluar. Y yo como abogado me pregunto, si no vamos a evaluar a los jueces por sus sentencias, entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar de ellos, ¿no? Entonces aquí surgen sospechas o surgen algunos riesgos de que podrían haber algunas violaciones a la independencia incluso externa. Y lo otro es lo que explicó Javier, que se conecta con mi presentación previa. Esto va a generar clivajes al interior del Poder Judicial relevantes y por eso va a generar una nueva política, una política donde van a haber jueces de una tendencia, jueces de otra tendencia, se van a generar lotes, se van a generar facciones de jueces para las elecciones de esos miembros, no solamente de los representantes de los jueces dentro del Consejo, sino que de los representantes de los funcionarios judiciales dentro del Consejo. Ahora, a mí, dicho todo esto, yo creo que es una buena noticia que la composición del Consejo esté regulada en la Constitución, porque va a ser menos posible o menos probable que un gobierno de turno con una mayoría simple pueda estar manipulando el Consejo para capturar de esa forma de manera indirecta al Poder Judicial. Por eso creo que es poco probable que terminemos en una situación similar a la que hay en Argentina, ¿no? Donde cambia el presidente y empiezan al tiro las conversaciones acerca de cómo modificar la composición de este Consejo para capturar a los jueces, etcétera. Pero lo que sí, solamente 2 ideas, entonces vamos a tener una nueva política que todavía no entendemos muy bien, que probablemente va a ser distinta a la de los otros países que estamos mirando, pero lo segundo, respecto de la independencia interna y también de la independencia externa, hay algunas cosas que tenemos que fijarnos porque no creo que estemos alcanzando los mejores estándares. A mí me habría gustado tener un sistema no de consejo, sino que tener un sistema de control político fuerte en los nombramientos y después una independencia fuerte hasta que los jueces se retiran. También me preocupa algo que se haya bajado la edad de retiro de los jueces, se bajó a 70 años de edad. La edad de retiro es relevante porque si los jueces quieren buscar trabajo después de que terminan sus funciones, entonces son más proclives a obedecer incentivos externos, y eso obviamente podría minar su independencia. Esto podría ser relevante también para el caso de los ministros de la Corte Suprema que van a durar 14 años en sus funciones y no se pueden renovar, ¿no? Si un ministro de la Corte Suprema se está retirando, por ejemplo, con 60 años, entonces ese ministro eventualmente va a estar pensando en qué va a trabajar después de que termine su periodo. Ahí sería bueno darle algún, como dice el norteamericano, un golden parachute, ¿no? Una pensión muy, muy alta para garantizar que no va a que no va a estar buscando trabajo, buscando alternativas u otras oportunidades mientras está en su cargo. Sí. Bueno, como llegamos a la hora y cualquier guión con tensión dramática necesita dejar cosas pendientes para el próximo capítulo, como las series, para dejarlos enganchados para el siguiente webinar, solamente voy a esbozar el que todavía no está establecido las condiciones exactas de la autonomía del Banco Central, aunque ese parece ser un principio en el cual todos coinciden. Por ejemplo, eventuales acusaciones a los consejos, cómo serían las acusaciones a los consejeros. Ese tema lo vamos a dejar quizás para una próxima entrega. Pero yo le quiero agradecer a Javier Couso y a Sergio Verdugo por estas exposiciones. Muchas gracias a los dos.
Y a ustedes por haberse conectado y haber hecho preguntas en este webinar, los ejes centrales de una eventual nueva constitución. No olvidemos que el eventual es fundamental, porque el 4 de septiembre los chilenos y las chilenas determinarán si esto es eventual o esta es una nueva constitución, definitivamente. Y los dejamos invitados a que participen en unas preguntas que hay en una encuesta de satisfacción que aparecerán en sus pantallas. Así que Sergio Verdugo, Javier Couso, ambos profesores de Derecho Constitucional, analistas, expertos, les quiero agradecer por esta participación. Y si les quedó algún espacio, algo con lo cual no se quieren quedar atragantados, este es el momento, o después ya nos desconectamos. Gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Chao, un placer. Chao, Javier. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.